Bueno, entonces hoy los voy a hacer pensar un poquito. Hoy van a tener que pensar un poco junto conmigo. Bueno, ya yo pensé esto ya hace años, pero igual es interesante el vídeo. Miren, cuando yo estaba estudiando la mecánica de Hegel en la carrera, cuando estaba estudiando en la universidad, y me encontré con un pasaje que era uno de los más oscuros. Bueno, Hegel es un tipo oscuro, ¿no? Pero miren, la mecánica cuántica es oscura, la gente no lo entiende, etcétera, etcétera, y se han acostumbrado a eso. Bueno, el asunto es que uno de esos pasajes que a mí me llamó la atención, porque los otros eran oscuros, pero tenían lógica. Solamente había que esforzarse, ¿no? Meterle mucho pensamiento le voy a poner un ejemplo, cómo yo descifré la fórmula hegeliana del movimiento que los filósofos en la antigua Unión Soviética la habían declarado lógicamente contradictoria. La gente, por mucho que le metí, que pensaron sobre esta fórmula, pues no le encontraron ni pie ni cabeza y finalmente la declararon lógicamente contradictoria. Ya bueno, esto no tiene ningún sentido. Entonces como yo confiaba tanto en Hegel y confiaba tanto en mi tutor, porque ellos tenían un nivel por encima de toda esa gente que pudiera decir eso. Y entonces yo dije, no, esto sencillamente es que no se entiende. Esto tiene que tener una explicación. Claro, la explicación la encontré al final. Tuve que entender la interpretación hegeliana del movimiento todo completo para poder entender la fórmula aquella. Pero después se las voy a comentar al final. El asunto es que me encontré con un pasaje, así como usted abre la filosofía de la naturaleza, se va para el apartado de mecánica y se pone a leer esa mecánica especulativa, es una locura. Y entonces, en un momento determinado, Hegel como que se va de que está, digo yo que se va porque mete una frase que ya como, es una frase que un poco así que no sé ni cómo explicarle, señor. El problema es que la frase viene ahí como si la metió ahí. Estaba pensando, de momento se le ocurrió y la metió a la cañona ahí, ¿no? Y la frase dice lo siguiente, en pleno desarrollo del tema que estaba, ¿no? Dentro del apartado mecánica, él dice, claro, la frase tiene que ver con el espacio y tiempo, oigan lo que él dice, pero está como no formulada filosóficamente, ni siquiera en términos físicos. Miren cómo él dice, al hombre por sí mismo, al hombre no lo mata el ladrillo. Así dice. Está hablando de mecánica, bueno, primero dice, al hombre no lo mata el ladrillo, al hombre lo mata el espacio y el tiempo. Y yo me quedé, cuando vi eso dije, este tipo, ¿qué es lo que está diciendo este tipo aquí? ¿Quién entiende esto? Al hombre no lo mata el ladrillo, al hombre lo mata el espacio y el tiempo. Y bueno, eso hay que suponer que alguien le tiró un ladrillo por la cabeza a otro, el tipo se murió. Y entonces Hegel dice, al hombre no lo mata el ladrillo, al hombre lo mata el espacio y el tiempo. Súper críptica, pero de ello vamos a hablar en otra oportunidad, porque primero tienen que ir acercándose a la interpretación hegeliana del movimiento, ¿no? Entonces, para sorpresa de ustedes, por ejemplo, cuando llega la mecánica cuántica, la gente se sorprendió mucho, porque la gente decía, ¿y esto qué cosa es? No lo entendían, lo veían también así como que no era contraintuitivo todo, que era una contradicción, no cabía en la lógica de la física clásica ni de la física relativista. Entonces, al no entrar en esa lógica, pues obviamente lucía como lógicamente contradictoria, ¿no? Entonces, pero sin embargo la gente se fue a fuerza de evidencia. Miren todo lo que tenemos hoy, miren a su alrededor. Ha cambiado el mundo, la civilización es otra. Los que han nacido aquí ni siquiera sospechan. Cuando digo aquí, digo dentro de esta cultura tecnológica. Ni siquiera sospechan que lo que está en la base de todo eso es la mecánica cuántica. Entonces, lo dan por sentado. Llegaron, nacieron y se encontraron con todo esto dado y se creen que eso estaba ahí porque estaba ahí. Pero no, detrás de eso está el esfuerzo de individuos con nombre y apellido. No es tampoco así, no, con nombre y apellido de genios, de gente brillante, ¿verdad? Y ese es su pensamiento, el resultado del pensamiento de esos monstruos. Entonces, pues nada, llega el tema. Ustedes saben que en la mecánica cuántica de las cosas más raras que hay está la superposición
el entrelazamiento cuántico, que es una de las cosas más raras, la superposición cuántica. Obviamente, pero bueno, le estoy hablando de rara, pero con un sólido fundamento y con tremendo sentido. La probabilidad cuántica, la indeterminación cuántica, esas cosas, eso es, pueden anotarlo como verdad absoluta. Pero, bueno, como orbitando alrededor de ese núcleo duro, ¿verdad?, inamovible, está la superposición y está el entrelazamiento cuántico. Entiendan una cosa, que yo siempre, cada vez que veo vídeos y veo gente hablando de esto, y digo, coño, ¿cómo yo pudiera decirle a esta gente que reparen en lo siguiente? El entrelazamiento cuántico se derivó de la paradoja EPR. Eso no es mecánica cuántica. La paradoja EPR es un experimento mental. Son tres tipos que se inventaron una cosa para poder desarticular, para poder quitarle legitimidad a la mecánica cuántica, ¿verdad? Como meterle un contraargumento ahí que la desestabilizara. Y uno de ellos era Einstein, ustedes saben. Entonces, lo que sucede con esto es que no es el resultado del desarrollo de los principios de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, sino que eso se deriva de una dificultad artificial que se inventó. Cuando digo artificial, ¿qué quiero decir? Mental, ¿no? Vamos a decir que no es artificial, sino ustedes saben, eso se llama experimentos mentales, ¿no? A lo que a Einstein le gustaba muchísimo. Entonces se hace un experimento mental para demostrar la incompletud o incompletitud, no sé cómo se dirá, de la mecánica cuántica, y pues a raíz de eso sale como una consecuencia el tema del entrelazamiento cuántico. Obviamente el entrelazamiento cuántico era una dificultad que no tenía ningún sentido para estos tipos, es decir, para Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron los que lo hicieron el experimento mental, cuyo objetivo era obviamente demostrar que la mecánica cuántica no era completa. Entonces, porque producía este tipo de efectos que se llamaban en física interacciones instantáneas a distancia, y que Einstein le puso, las nombró a su estilo y su manera, le decía acciones fantasmales, ¿no? Spooky actions. Entonces, pues no tenía sentido las spooky actions, ¿no? Eso es una cosa que no tiene sentido, es contraintuitiva, por lo tanto eso apunta en contra de la mecánica cuántica. Ya ustedes saben que vino las desigualdades de Bell para demostrar que antes Einstein se había equivocado, etcétera. Todo lo que vino después, los experimentos de Bohm, Bell, etcétera. Entonces, pero yo esa parte no me la creo del todo. Yo tengo grandes reservas con lo que pasó a partir, porque David Bohm le cambió el espíritu a la paradoja EPR. Vamos a empezar por ahí, ¿entiendes? Ya él empezó a inventar con el spin, con no sé qué, ya ahí se empezó a transformar la cosa hasta que llegó al premio Nobel del año pasado, antepasado, con Alan Aspect, con el tema del entrelazamiento cuántico. Ya no es lo mismo. Eso hay que revisarlo cuidadosamente, detalle por detalle, porque ahí se desvirtuó todo. Entonces, pero bueno, lo que le quiero decir es que sí, el entrelazamiento cuántico, ahora todos la gente, si le habla de mecánica cuántica, lo que más le gusta es el entrelazamiento cuántico. Ahí donde ven lo más raro en el sentido positivo, ¿no? Lo más de admirar de la mecánica cuántica. Eso lo meten en el cine, porque a todo el mundo le cuadra, lo meten en todos lados, en el cine, en las novelas, donde quiera. El entrelazamiento cuántico, entonces empiezan a fantasear también con esta distancia, estas interacciones que no son físicas, ¿verdad?, y que ocurren de manera instantánea entre partículas separadas espacialmente. Esto es ficción que se coge la ciencia para fundamentar esta ficción. Para Engels, ¿cómo se llama? Einstein, para Einstein, esto era ficción, porque no podía ser real, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ahí se hicieron una serie de inventos chinos y la cosa terminó que todo el mundo se creó el entrelazamiento. Bueno, hay entrelazamiento cuántico, tremenda rareza. Bueno, vamos a ir para atrás. La física no tenía ningún antecedente para hablar para entender el movimiento en términos de la mecánica cuántica, no tenía ninguno. Y entonces, por eso resultó tan raro. Miren este libro, El enigma del movimiento.
Este es un libro mío, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Hegel, que por ahí empezamos para que lo entiendan. Yo nada más que le voy a citar 4 o 5 argumentos de Hegel, planteamientos que él está resolviendo y como resultado de su interpretación de todas estas cosas. ¿Cómo yo salgo de aquí? Pero vayan oyendo ya. Oigan lo que dice. Y después les voy a explicar qué pasa con aquella formulación que los filósofos soviéticos consideraron lógicamente contradictoria. Después vamos a ver que no tiene ninguna contradictoriedad, que está súper clara esa formulación, pero la gente no lo entendió, ¿verdad? Y ustedes lo van a entender conmigo, van a ver que no tiene nada de contradictorio, que está súper clara. Miren uno de los postulados, de los argumentos de Hegel. Esto está difícil manejar y leer esto. Comprender el movimiento vale tanto como expresar su esencia en forma de concepto. No le dan mucho caso a esa manera de Hegel hablar porque ustedes no la entienden y no le ayuda mucho. Pero él aclara. Es decir, eso que él dijo, él mismo dice, es decir, como unidad de la continuidad y la discontinuidad. Ya esto, lo que ha metido aquí es un bloque. ¿Por qué? Porque ese es el problema de la matemática. Ese es el problema de la matemática básico y fundamental, el abismo entre lo continuo y lo discontinuo. Aquí Hegel te está diciendo, si usted quiere entender el movimiento a la física, tiene que entenderlo como esa unidad. No puede ser ni continuo ni discontinuo. Esto está más allá incluso del pensamiento cuántico. Si vamos a entender que se pueda reducir a la discontinuidad. Él dice, no, tiene que ser la unidad. Ahí tienen que estar las dos cosas. Ahora bien, escuchen. Otro punto. El movimiento, este es básico. Usted lo van a conocer por mis vídeos, porque yo lo asumí, ¿no? En mi teoría y lo utilicé, lo fundí ahí y lo desarrollé. El movimiento es el traspaso del espacio al tiempo y viceversa. O sea, movimiento es traspaso del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Ahora oigan este otro. En el movimiento, oigan bien y piensen en el entrelazamiento cuántico, las superposiciones cuánticas. Oigan lo que este tipo decía en su época. En el movimiento, 2 puntos del tiempo, así como 2 puntos del espacio, son en realidad un solo punto. Oscuridad, ¿qué dirá ahí? En el movimiento, 2 puntos del tiempo, así como 2 puntos del espacio, son en realidad un solo punto. Venga otro. El movimiento es necesario comprenderlo de tal modo que el cuerpo móvil simultáneamente se encuentra y no se encuentra en el mismo lugar. O sea, simultáneamente se encuentra en otro lugar. Echen el vídeo para atrás, porque esto se pone bueno aquí, ¿verdad? Obviamente, aquellos filósofos de la antigua URSS, cuando veían cosas como esta, dijeron, no, esto no es normal. Esto es una locura, ese hombre está en un estado febril, no sé, pero eso no tiene lógica. O por lo menos es lógicamente contradictorio, que fue lo que dijeron ellos. Entonces se los repito, para los que les interesa el tema, ¿verdad? Y entiendan que si no hay conocimiento filosófico, muy difícil se puedan entender las cosas. Usted las ve y explica el cómo, pero nunca va a saber el por qué, ¿verdad? Entonces, les repito este punto. El movimiento es necesario comprenderlo de tal modo que el cuerpo móvil simultáneamente, es decir, a la misma vez, se encuentra y no se encuentra en un mismo lugar. O sea, simultáneamente se encuentra en otro lugar. Echen el vídeo para atrás porque yo sé que esto está difícil. Y anótenlo y piensen, porque el vídeo de hoy es para que piensen, ¿verdad? Entonces, vamos al otro. Vamos al otro. La verdad del espacio es el tiempo. Así el espacio deviene tiempo. Oigan eso, la transición del tiempo al espacio. De esta manera, escuchen clarito, de esta manera no somos nosotros los que subjetivamente pasamos al tiempo, sino que es el propio espacio, traspasa a este. Claro, lo están oyendo en mi traducción directo del ruso. Todo esto yo me lo estudié en ruso. Y entonces lo que ustedes están viendo aquí es la traducción mía al español, ¿verdad? Por lo tanto, y además la traducción mía al español cuando yo era estudiante universitario. Por lo tanto, no está muy buena que digamos. Vamos a decirlo, ¿no? Pero por eso se la leo 2 veces, la mayoría de ellas, ¿no? La verdad del espacio es el tiempo. Así el espacio deviene tiempo. De esta manera, dice Hegel, no somos nosotros los que subjetivamente
traspasamos al tiempo, sino que es el propio espacio, sino que el propio espacio traspasa a este. Esto a mí me dio pie para dar una interpretación del tiempo, que es un fenómeno que nadie sabe. Lo que hay fenómenos que son absolutamente tan cerrados. Uno es el tiempo, el otro es la conciencia. Bueno, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Yo creo que un día, si ustedes quieren, yo les voy a explicar cuál es el rollo, el misterio con la conciencia. Eso no tiene ningún problema. ¿Entiendes? Yo se lo he explicado en algunos vídeos, pero si quieren uno sobre el tema de la conciencia. Y les voy a adelantar aquí la idea básica. Cuando se empiecen a hablar, no me quiero salir del tema, se empiecen a hablar de computación cuántica, que viene todo el rollo de la conciencia y todo esto, que en mis vídeos lo he tratado, vayan atrás. Y yo estoy en contra de todo eso. Tengan en cuenta una cosa, la máquina nunca va a adquirir conciencia, nunca. Por una razón muy simple, porque la naturaleza de los procesos mentales, de lo que es lo mental, es la capacidad de producción de la otredad. Una máquina nunca va a poder hacer eso, ¿entiende? Y si usted no tiene noción de la otredad, si usted no tiene capacidad de producir lo otro de sí, usted nunca va a tener conciencia. Ahora bien, a esto le agrego, a ver si zanjo el tema y se acaba la discusión. ¿Qué conciencia puede haber si no hay inconsciente? La conciencia surge y es posible únicamente porque hay una psiquis inconsciente detrás que queda reprimida. Si no hay proceso de... Ay, mi Mario, hablando como un loco aquí. Si no hay ese proceso de represión de un psiquismo inconsciente, no racional, que tiene necesariamente que estar reprimido por la conciencia para que funcione la mentalidad civilizada, entonces nunca va a haber conciencia. O sea, la conciencia depende del inconsciente. No es ella sola, ¿entiende? De ahí donde ella se erige y nace. Entonces, ¿cómo usted le va a meter inconsciente? No diga ya conciencia, ¿cómo le va a meter inconsciente a una máquina? De esto podemos hablar en otros vídeos, pero creo que ya el tema de la conciencia yo lo he tratado bastante, ¿no? Entonces, eso es para los que me están oyendo por ahí, que se creen que sí, que la física cuántica va a descubrir la conciencia y todo, para que se quiten eso a la cabeza. Entonces, a ver, y oigan la interpretación de Hegel, cuán compleja es. Cuando la gente estaba pensando en esos tiempos de Hegel, que el espacio y el tiempo eran dos estantes, donde estaba la materia colocada ahí como si fueran en gavetas, estaba distribuida ahí en espacio y en tiempo. Dos estantes, era la interpretación newtoniana. Esa era la que había, y mira lo que estaba diciendo este tipo. No hizo lo que hizo Einstein, que vino después y dijo, no son dos estantes. Hay una sola estructura que es espacio-tiempo. Ellos están juntos. Hegel está hablando de transición del uno al otro. Hegel está hablando de que se niegan y se presuponen al mismo tiempo y transitan el uno al otro. Esto va más allá de la idea ingenua de querer decir algo fértil, porque tú dices, no son dos cosas distintas, son la misma cosa. Eso fue lo que hizo Einstein, más nada. Y para poder fundamentar que era la misma cosa, ¿qué hizo? Los geometrizó. Le cambió totalmente su naturaleza física y lo convirtió en geometría. Eso es un truco, eso es una deshonestidad intelectual. Eso es un truco. Y entonces todo el mundo salió, sí, el espacio-tiempo. ¿Qué espacio-tiempo? ¿Qué espacio-tiempo? Señores, por Dios. ¿De dónde está el espacio-tiempo ese? Dejen el cuento ya. ¿Dónde vive? En el mundo de la geometría. Pero es lo mismo que he dicho siempre. Usted puede ser que se pueda comer un pedazo de pizza, una cuña de pizza, ¿no? En forma de triángulo. Eso se lo puede comer. Así viene ya la pizza picadita, así, trianguladita, así, pero intente comerse un triángulo a ver qué pasa. Entonces, en ese mundo geométrico es donde vive el espacio-tiempo de Einstein. Es como comerse un triángulo. A ver si eso es física. ¿Entiendes? Bueno, entonces vamos para el otro. Oigan bien, la verdad, así ya dije, la verdad del espacio es el tiempo, así el espacio, oigan esto, qué diferencia a pegarlos geométricamente el espacio y el tiempo y pretender que eso es una revolución, ¿verdad? En términos de pensamiento. En términos físicos eso es otra cosa. Lo físico, ¿verdad? Pero en términos de pensamiento, filosóficamente hablando, eso es una ingenuidad. Este tipo está más allá. Son la misma cosa y al propio tiempo no son la misma cosa y encima transitan el uno al otro. Así que la verdad del espacio y el tiempo, así el espacio deviene tiempo. De esta manera no somos nosotros los que subjetivamente pasamos al tiempo, ni los que lo concebimos tampoco como una estructura geométrica, sino que el propio espacio traspasa a este y viceversa, obviamente, ¿no? Entonces, ahora le voy a decir esta última, lo vamos a dejar aquí. Una más. Encontrarse en un lugar
Encontrarse en un lugar. ¿Qué significa eso? Tener posición definida en mecánica cuántica, tener localización. Hegel hablaba en estos términos. Encontrarse en un lugar o sencillamente tener coordenadas espaciales con significados exactos, que es lo mismo, significa estar en reposo. Esto Henri Bergson lo cogió después en el siglo XX y lo aprovechó de tal modo que, ¿qué le puedo decir? Todas las cosas que hizo Bergson, vaya, en este terreno, ¿no? Otro que estaba fuera de liga. Pero esto fue una de las cosas fundamentales donde Bergson se afincó. Encontrarse significa estar en reposo. O sea, tener posición definida significa estar en reposo. Esto que está diciendo Hegel ahí. ¿Quién está detrás de Hegel? En este punto, Zenón de Lea. Eso fue lo que hizo Zenón. Ese principio lo inventó Zenón. El de encontrarse significa estar en reposo. Y Hegel, claro, Zenón no habló nada de eso, porque Zenón ni siquiera tenía los conceptos de espacio y tiempo, ¿me entiendes? Entonces, no tenía esas nociones. Entonces, Hegel lo desarrolla mucho más y llega ya a la conclusión de que tener posición definida en el espacio significa estar en reposo, tener una posición definida. Él lo dice así: encontrarse en un lugar significa estar en reposo. Por lo tanto, durante el movimiento el cuerpo tiene que encontrarse y al propio tiempo no encontrarse. La fórmula de Hegel, que no la tengo aquí, milagrosamente ahí en esa página no estaba, aunque es la más importante, pero yo creo recordar de memoria esa fórmula que les hablé, que habían declarado lógicamente contradictoria. Después que yo hice al final de mi tesis, yo la explico en la defensa y está puesta en mi tesis. Yo tuve dos oponentes, me pusieron dos. Desde el principio que me regué con el tema tuve que fajarme contra dos oponentes, tanto en los trabajos de curso, bueno, en el trabajo de curso cuarto año, me pusieron dos oponentes, dos profesores y doctores, ustedes saben. Y en la tesis también, me pusieron dos también. Uno ahí que, bueno, muy bueno era el tipo, uno de ellos, ¿no? Bueno, los dos eran buenos, pero había uno que era bien bueno y tenía el punto de vista opuesto al mío en ese tema, ¿no? Y bueno, ¿qué le puedo decir? Yo gané la pelea para no hacerlo más largo. Entonces, ahí, en ese rollo de la defensa, de la tesis y toda esa cosa, yo obviamente expliqué toda esta cosa. Cuando llego a la parte esa de que si era lógicamente contradictorio o no la fórmula, ¿no? Pero yo lo tenía en la tesis explicada, entonces yo lo argumenté ahí, no me pudieron decir nada. Entonces, si mal no recuerdo, eso decía, a ver, ¿cómo? Déjame ver si yo recuerdo eso. Ajá. Moverse, dice Hegel, moverse significa encontrarse en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Una cosa de esa, es bastante parecido a lo que le estoy transmitiendo aquí, lo que él dice, bastante exacto. Obviamente esta gente en la Unión Soviética dijeron, no, eso no tiene ni pie ni cabeza. Moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, encontrarse ¿cómo es? Y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, encontrarse simultáneamente en ambos lugares, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Algo de eso dice él. Entonces, no se podía entender porque había que entender primero toda la lógica de Hegel para poder entender lo que le estaba diciendo. Y lo primero era que Hegel no habla de cosas fijas, él habla de las cosas como procesos, si no son reales. Si una cosa no es un proceso mediante el cual cumple todos los traspasos de eso que la gente le llama dialéctico y todas esas cosas y resulta ser un resultado de sí misma, si la cosa no es resultado de sí misma, no es real. Por eso dice que lo real siempre es resultado, ¿entiendes? Entonces tienen que verse las cosas como procesos. Esa es la idea de la filosofía hegeliana, toda ella es un proceso. Entonces, si tú ves la cosa como algo dado, como algo estático, eso no es real, eso es producto de tu pensamiento que está en un nivel representacional de representaciones que no se eleva al plano de lo lógico, lo especulativo, etcétera, etcétera. Si tu pensamiento se moviera, se diera cuenta que el movimiento de él y el de la cosa es el mismo y entendiera las cosas mucho más profundamente como ese proceso, etcétera, etcétera, pero no lo quiero complicar. Entonces el asunto es, y cuando Hegel dice, para terminar el vídeo ya,
Moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Eso quiere decir, traducido, moverse significa estar en el espacio, un lugar, y al mismo tiempo no estar en él. Y por toda la interpretación hegeliana, es lo que tenían que ver ellos. Nosotros tenemos que concluir, porque está más que claro en Hegel, que no estar en el espacio significa estar en el tiempo, ¿verdad? Porque el espacio y el tiempo ya previamente se ha definido el movimiento como transición del uno al otro. Por lo tanto, cuando él dice moverse significa estar en un lugar, entiendan, el espacio, y al mismo tiempo no estar en él. No espacio igual a tiempo. Es decir, moverse, fíjense, que te está diciendo lo mismo que tú ves, pero después de un resultado le ha dado tremenda vuelta y lo ha mostrado todo como proceso. En fin, tenía esa habilidad, ¿no? Para moverse en el plano conceptual y hacer lo que le daba la gana con los conceptos. Entonces, te dice moverse significa estar en el espacio y al mismo tiempo estar en el tiempo. Es lo que te está diciendo. No estar en espacio, ¿no? Moverse significa estar en el espacio y al mismo tiempo no estar en él, es decir, estar en el tiempo. Tú, durante el movimiento, tienes que estar en espacio y tiempo simultáneamente. Y el tiempo es la negación del espacio. Por eso él dice, y al mismo tiempo no estar en el espacio. El no espacio es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que tienes que estar en los dos simultáneamente, pero los dos se excluyen, ¿verdad? Porque cuando tienes uno, no tienes el otro. Y ahí está el fundamento de la indeterminación de Heisenberg. Entonces, él agrega, para enredar más la cosa, dice, es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. O sea, tiene que estar en espacio y tiempo a la misma vez para que lo entiendan los filósofos aquellos que no lo entendieron. Lo que sucede es simplemente que al ser el movimiento, la transición del espacio y tiempo y viceversa, la única manera de que pueda estar el cuerpo simultáneamente en espacio y tiempo es mediante la transición del uno al otro. O sea, del espacio al tiempo. Eso es lo que te está diciendo. Moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, estar en el espacio, al mismo tiempo no estar en el espacio. Es decir, estar en el tiempo. O sea, tiene que estar simultáneamente espacio y tiempo, como lo ve todo el mundo, como lo entiende toda la gente, la conciencia cotidiana. Pero ya nosotros sabemos que eso está en un orden más complejo y que se puede dar únicamente por la necesaria. Te está diciendo que la transición del espacio y tiempo es necesaria, una condición necesaria para la definición del movimiento y para entender el movimiento. Ahora bien, viene el paso más, no se lo iba a decir hoy, pero bueno, ahora viene el paso más audaz que se puede dar, que yo di y creo que se puede dar en este tema de la interpretación de la mecánica de Hegel, ¿no? ¿Cómo explicar? Eso creo que en un vídeo yo lo mencioné. ¿Cómo explicar? No sé si lo llegué a mencionar, pero ¿cómo explicar esa comprensión del movimiento como transición del espacio al tiempo y tiempo al espacio? ¿Cómo entender eso? Porque en esa definición, vamos a decirle, no hay cuerpo. Si el movimiento es transición del espacio al tiempo y tiempo al espacio, ¿dónde está el cuerpo? Entonces ustedes saben, después de muchos sacrificios, muchas neuronas quemadas, yo tuve que llegar a la conclusión para entender completamente todo lo que estaba pasando ahí, en este punto, que sencillamente el cuerpo durante el movimiento se desmaterializa. Usted puede tener el cuerpo que sea, este carro, lo que sea, cuando se mueve, se desmaterializa. Y esa es la razón de que la interpretación hegeliana tiene al movimiento, al espacio y tiempo como los elementos de movimiento y no necesita hablar de cuerpo, puesto que al cuerpo desmaterializarse se desgeometriza. Y entonces estamos hablando, como quiera que sea, aunque presupongamos un cuerpo tipo newtoniano en espacio y tiempo para empujarlo para que se mueva. Y igualmente, cuando eso se mueva, se va a desmaterializar, por lento que vaya. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no tiene posición definida cuando se mueve. Porque no se encuentra. Y si no se encuentra, como dice Hegel, si no tiene posición definida, como dice la mecánica cuántica, entonces no está en ningún lugar. Y si no está en ningún lugar, no hay masa, no hay cuerpo, no hay nada. Quiere decir que moverse, señores, al moverse el cuerpo crea el espacio. El espacio no preexiste el movimiento de los cuerpos. Estas son ideas que a mí se me ocurrieron ya, porque si no era así no podía explicar a Hegel. Entonces el cuerpo mismo durante el movimiento crea ese vacío, ese supuesto vacío. Ahora, ¿el vacío lo persiste? No es que cree el vacío, es que al cuerpo desmaterializarse ya está creando el vacío en sí mismo. Y eso es lo que le pasa a todo lo que se mueve, que crean un supuesto vacío que no es más que la propia desmaterialización del móvil, de geometrización, ¿verdad? Dejan de ser cuerpo con posición definida, sin masa,
Y entonces eso es lo que nunca se pudo explicar como éter, como vacío, todos los nombres que le pusieron, y al final esto es lo que pasaba. Entonces solamente viéndolo así es que podemos estar de acuerdo y entender a fondo sin contradicción formal, porque la dialéctica tiene que estar ahí, es necesaria, pero sin contradicción lógica en sentido de que sean cosas que no tengan sentido, ¿no? La interpretación hegeliana del movimiento. Lo voy a dejar aquí porque la verdad que ha sido muy largo el vídeo. Denle para atrás, que tiene mucho contenido, tiene muchas cosas. Obviamente no tengo tiempo de explicar cada punto de esto. Quizás recupere este vídeo para desmenuzarlo y hacérselo más, ya, y darle una conferencia en vez de un vídeo de carro esto. Pero bueno, ahí hay elementos que son definitorios. Ok, nos vemos en un próximo vídeo.